Bien, gracias por continuar con nosotros. Hace 2 horas se presentó en Arequipa, en el Colegio de Abogados de Arequipa, un libro publicado, editado por el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, que es la exposición de motivos del anteproyecto de Constitución del Estado de 1931. Todo un tema, dirán ustedes, que es especializado, que es para abogados, que es constitucional, pero finalmente el derecho constitucional o la Constitución representa más o menos o plasma el alma de una nación. Para hablar del tema hemos invitado al doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, jurista, definitivamente el primer historiador del derecho en el Perú y además director de este Centro de Estudios Constitucionales. Gracias, doctor Ramos, por atender nuestra invitación. Gracias, Benjamín. Gracias, Cristi. ¿Qué tal, doctor? Pónganos en contexto. Yo estuve en la presentación, he escuchado todo el contexto histórico, pero usted tiene unas dotes también, además pedagógicas especiales. Bueno, se trata de un proyecto del Centro de Estudios Constitucionales, ¿no? Que es una dependencia que depende del Tribunal Constitucional, según el cual se trata de recuperar, según este proyecto se trata de recuperar la memoria constitucional del país, ¿no? Entonces creamos una biblioteca que se llamaba Clásicos del Constitucionalismo Peruano. Dada la cercanía, ¿no?, la proximidad del Bicentenario de la Independencia. Entonces, en el marco de esa biblioteca, publicamos varios libros de autores, de constitucionalistas del siglo XIX y comienzos del XX. El libro que hemos presentado hoy, el anteproyecto de Constitución del año 1931, forma parte de otra serie de publicaciones del Centro de Estudios Constitucionales, que son la publicación de proyectos y anteproyectos de constituciones publicados en el Perú a lo largo de su historia independiente. La idea es que el abogado, el hombre culto en general, aquella persona que quiere informarse, si quiere conocer de estos trabajos, tiene que ir a la Biblioteca Nacional, tiene que buscar a un librero de viejo que le alcance un ejemplar. La idea nuestra es poner al alcance de todos, porque además nosotros publicamos estos proyectos en nuestra página web, estos manuales, de la misma manera estos proyectos. Y no se venden, además. No, nosotros tenemos ediciones que son novenales, de tal manera que se distribuimos gratuitamente, tienen que estar en las bibliotecas de las universidades, tanto públicas como privadas. En fin, ¿no? Pero también está colgado en línea, sí, descargar en línea. Se puede descargar naturalmente, ¿no? Todos nuestros libros tienen esa característica, ¿no? Además, tratándose de publicaciones históricas, no hay un problema de derechos de autor, por supuesto. pues no van a reclamar. Aquí Villarán no podría reclamar, como usted lo dijo, ni la familia. Ni la familia. No, al contrario, yo diría que estarían muy contentos, ¿no? De hecho que sí. Entonces, la idea es poner al alcance de las personas interesadas estos textos constitucionales. Yo parto de la siguiente idea, ¿no? Creo que el constitucionalismo es una combinación de textos, pero también de tradición. Es decir, el derecho constitucional no es una construcción solo contemporánea, es una construcción histórica. Si el constitucionalismo, las instituciones democráticas, unen las raíces en la historia de un pueblo. Y entonces, instituciones como la figura del presidente de la República, el régimen unitario de gobierno, el sistema semipresidencial, o por ejemplo, figuras como el carácter bicameral o unicameral del Congreso, las relaciones entre el Congreso y el Ejecutivo, todas ellas no solamente están diseñadas en una constitución histórica, digamos, la de 1993, sino que en realidad son delineadas históricamente a lo largo del tiempo. Tienen antecedentes. Exactamente, ¿no? Es decir, Manuel Vicente Villarán, es cierto que lamentaba que en el Perú se había vivido haciendo y deshaciendo constituciones, pero también es cierto que debajo hay un sustratum histórico que explica, por un lado, las bondades, digamos, de nuestro régimen político, pero desgraciadamente también explican sus limitaciones, sus carencias, ¿no es cierto?, su precariedad. No, el propio Manuel Vicente Villarán, en su exposición de motivos, ¿no es cierto?, dice lo siguiente: nuestra democracia, nuestra república es precaria.
Sí. Entonces, en ese escenario, que no es un escenario ideal, es un diagnóstico realista, valiente. Y lo peor es que es vigente. Claro, es cierto. Porque seguimos precarios, doctor. ¿O Sí, hemos avanzado? Se ha avanzado mucho, ¿no? Es decir, tenemos un cambio de gobierno, digamos, sucesivo, algo que no era común. Y hemos superado la República Aristocrática. Sí, sí. Martín Adán, Sí. recuerdo cuando se hizo el golpe de Estado de Odría contra Bustamante y Rivero, dijo una frase atroz, ¿no es cierto?, dentro de lo gracioso que era, que hemos vuelto a la normalidad. Creo que ya no se podría decir eso, ¿no? Es decir, Pero todavía hay mucho trabajo, hay mucha es agenda cierto, pendiente. hay una vocación Pero no es por autoritaria. nosotros, creo que es porque ha cambiado el mundo. Bueno, yo creo que se tratan de procesos paralelos, ¿no? Es decir, hemos vivido épocas difíciles, por un lado autoritarismo, por otro lado violencia política. ¿no Y es en un cierto? entorno internacional bipolar, con Sí. grupos que alentaban golpes, otros que los desalentaban. Sí, habían elementos internos y externos muy desfavorables, ¿no? Pero dentro de todo creo que la institucionalidad se ha abierto camino, ¿no? Sí, sí, definitivamente, Así es, ¿no? definitivamente. Y este anteproyecto, decían en la presentación, hicieron una muy buena presentación, todos los que comentaron el libro. Lo que me ha sorprendido a mí, creo que la mayoría nos sorprendería, usted lo resaltó, es que hay cierta continuidad. O sea, nuestro constitucionalismo, que no es originario, que es derivado, tiene algunas instituciones que más o menos denotan cierta permanencia en el tiempo. Lo que pasa es que hubo un esfuerzo por mantener dentro de la precariedad, ¿no?, que ofrecía digamos, la realidad política de entonces, una suerte de ilusión, ¿no?, una suerte, digamos, de elemento motriz de la utopía. Entonces, no debemos de desconocer esa dimensión, ¿no? Digamos, una dimensión ideal, idealista, que quizás resulta a veces contraria, ¿no es cierto?, hasta opuesta a la realidad, pero que también es un esfuerzo de construcción. Conservamos todavía la utopía, eso es interesantísimo. Hagamos una pausa, por favor. Claro que Regresamos. sí. Bien, continuamos con el doctor Carlos Ramos Núñez, magistrado del Tribunal Constitucional, jurista, historiador del derecho. Yo siempre lo digo, definitivamente, y sin lugar a dudas, el historiador del derecho más importante del Perú, y además director del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Está en Arequipa porque el día de hoy se presentó un libro sobre el anteproyecto de Constitución de Manuel Vicente Villarán de 1931. Dirán los televidentes que es un tema muy técnico, muy especializado, pero en realidad trasciende eso porque estamos próximos a celebrar el bicentenario y lo menos que tenemos que saber o tener siquiera, aunque sea, no sé, un esquema, un esbozo, es de nuestra historia constitucional. Antes, en el bloque anterior, le decía que es increíble mantener la utopía todavía, luego casi de 200 años. Yo diría que ahora está más viva que nunca, ¿no? Sí, sí, es cierto. Y porque además lo que ¿Será por la selección? porque parecía utópico hace un tiempo, ahora no lo es. En verdad, parecía utópico, me imagino. La vuelta a la normalidad. Para muchos en el siglo XIX, por ejemplo, ante el caudillismo militar, sí, ¿no es cierto? Que de pronto en algún momento hubiera renovación del poder a través de las elecciones, ¿no? Es decir, yo me imagino, ¿no?, en autores de época, Toribio Pacheco, José Silva Santisteban, Francisco García Calderón, era una utopía eso. Pero, no sé, ¿por qué? Porque hablaban con envidia de países como los Estados Unidos, los países europeos. Bueno, ahora... Incluso en el tema de los derechos sociales, que usted lo resaltó. Claro, hizo una muy buena distinción de su comienzo, que no era, como decía Paniagua, del 33, sino del 20. Claro, por ejemplo, los derechos sociales, ¿no es cierto?, que no emergen con el constitucionalismo, digamos, del siglo de las luces, que es un constitucionalismo iluminista, que es un constitucionalismo individualista.
El siglo XX, merced a las corrientes ideológicas que emergen en los últimos 20, 30 años del siglo XIX, el socialismo utópico, el marxismo, la socialdemocracia, el socialcristianismo, hicieron necesario un cambio porque el reconocimiento de los derechos individuales basados en la libertad, en la igualdad ante la ley, eran insuficientes. Entonces hay un reconocimiento pues al derecho al trabajo, el derecho a la educación, a la cumplieron su rol esas sindicalización. ideologías. Sí. Pero ahora son ideologías que ya son parte del pasado también. ¿Algún día usted hará un libro de eso también, doctor? Bueno, lo que pasa pues es de que, por ejemplo, las 8 horas en su momento pues, parecían una utopía. Sin el dato, el voto de la mujer. El voto de la mujer. El propio, que a propósito, alguien sugirió el día de hoy Manuel, que deberíamos ver que las mujeres está bien que voten, pero solo en elecciones municipales. bueno, por ejemplo, en realidad en el censo del día domingo, cuando pregunten quién es jefe de familia, Va a haber un problema. Va a haber un creo que no problema. va a ser el único varón, que ya que el jefe de familia es la esposa, ¿no? Es un muy buen punto. Sí, Hay que exacto. marcar una tendencia. La Sí, jefa sí. de familia. Sí, Algunos exacto. varones de repente van a dejar de que la dama sea quien responda para no generarse problemas. Ahí está, Es cierto, mejor, en todo caso eso, ¿no? Así es. Bueno, y en realidad, por ejemplo, Manuel Vicente Villarán decía, el voto a la mujer todavía es temprano, en este contexto no puede darse. Unos años más tarde, 2 años después, se reconoció el voto a la mujer en la Constitución del 33 solo para elecciones municipales. Pero no hubo elecciones municipales, la mujer no pudo votar. Pero Pero ya después, estaba, ya estaba pero prendida la ya llama. estaba. Lo propio, Y hay tratando- gente que quiere volver a esa constitución. Es increíble. lo propio respecto del sufragio, digamos, de los analfabetos que se vinculaban a los indígenas. Se decía, pues es imposible. Y el año 79 tuvimos el sufragio general, ¿no? De tal modo O sea que si hablamos con esa misma analogía de las cosas que se hablan, que parecen imposibles, pero que de pronto están muy cercanas, Que se refutúan. ¿ocurriría lo mismo con este voto voluntario en el país? Bueno, sobre eso se discutió mucho en el siglo XIX, ¿no? Porque habían, ¿qué clases de sufragio queremos? Había algunos que planteaban, por ejemplo, Manuel El voto Vicente tasado. Villarán planteaba para los indígenas un voto corporativo. Es decir, que fuera la comunidades. comunidad la que votase, ¿no es cierto? Porque además decía, porque si votan individualmente van a ser orientados, ¿no es cierto?, por los hacendados, ¿no es cierto? Como que ocurría en realidad. Pero igual el eso, voto sobre todo en el pues, siglo corporativo XIX. es uno que vota por todos, pues también es lo mismo. O por ejemplo, en algún momento también en la Constitución, en la Asamblea Constituyente del año 31-32, respecto del voto de la mujer, había un congresista que planteó que el voto de la mujer no sea el voto de la mujer propiamente dicho, sino que vote el jefe de familia. ¿no? Por la mujer. Por la mujer, a nombre de ella. Entonces, Valía doble si había era estas casada. situaciones, ¿no es cierto?, que hoy día sin Y duda el son voto causas pintorescas. ¿Y el voto tasado? ¿Tiene algún registro constitucional? Bueno, lo que pasa pues es que tiene un origen medieval, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en el mundo medieval, en una estructura estamental, se daba más valor, por ejemplo, al voto del aristócrata que del plebeyo, al voto del varón que el de la mujer. Es decir, en respecto del sufragio voluntario, hay países que lo adoptaron. Por ejemplo, Colombia, Estados Unidos. Acá el Jurado Nacional de Elecciones, digamos, el sistema electoral en su conjunto han sido reacios a su adopción. Yo creo que eso también tiene que ver con el financiamiento que tienen, ¿no? Es decir, habría en todo caso que pensar, por lo menos yo creo que cierta clase de elecciones, por ejemplo, quizás elecciones municipales, podrían ser voluntarias. Habría que pensarlo 2 veces tratándose de elecciones Y el voto generales. facultativo a veces cuando hay elecciones resulta muy interesante y hasta en cierto modo incentiva a los jóvenes cuando personas más de 70 años. Van, 75, claro. 80 van, son los primeros en la fila. Y lo curioso con su del DNI, caso incluso con el líder electoral de 3 cuerpos. que quieren no votar. se les renueva el DNI, ¿no? Y eso demuestra una vocación cívica muy grande, ¿no? Ahora, bueno, usted es un especialista en el tema. Se hablan de muchas reformas a la Constitución. O sea, en el sector político hay gente que cree que toda reforma del Estado pasa por una reforma constitucional y hay cierta rigidez constitucional. Entiendo que es un tema que no puede adelantar opinión. Pero en este caso de las modificaciones constitucionales o las reformas constitucionales, con el amplio bagaje histórico que usted mantiene, ¿es urgente hacer reformas constitucionales sin especificarlas?
Bueno, ¿Es urgente? ¿Es necesario? Yo creo que ¿Es útil? en algunos aspectos, sobre todo en temas electorales, yo creo que sí. ¿No es cierto? Creo que es necesario. Hay que pensar seriamente en la posibilidad de restablecer el Senado, ¿no es cierto? Pero a condición de que haya una suerte de reorganización de los partidos políticos, porque si tenemos un Senado, digamos, sin una renovación de la clase política, no va a haber un mayor cambio, ¿no? Designaciones como, por ejemplo, magistrados del Tribunal Constitucional, Estarían en el es decir, Senado. yo creo que dependerían más del Senado. ¿No es cierto? Incluso yo creo que la meritocracia, tratándose, por ejemplo, de altos oficiales de las Fuerzas Armadas Sí. o Fuerzas Debe Policiales, ser ratificado por el Senado. embajadores, en fin, yo creo que podrían cumplir ahí un papel muy interesante, incluso yo diría con una mayor garantía de respeto de su carrera, ¿no? En Y lo de que su toca, en lo que profesionalidad. toca a nosotros, la descentralización. Luego nuestro siguiente invitado es un expresidente de Bolivia, Carlos Mesa Isber, un gran historiador además. Claro, una gran figura, además de la democracia tremenda latinoamericana. figura boliviana, pero vamos por otros temas. La definición de la plurinacionalidad. En los congresos de ciencia política, al menos en los últimos, es el tema dominante, la plurinacionalidad. Y su impacto en la conformación del Estado. Te refería que alguna vez hicimos un intento, una discusión de federalismo, pero no tenemos esa tradición. ¿Cabía alguna reforma en ese sentido, en descentralización? Bueno, yo creo que se ha avanzado mucho. Miren, la Constitución misma del año 93, tan cuestionada en muchos aspectos, tiene puntos valiosos: la Defensoría del Pueblo, las atribuciones del Tribunal Constitucional, aun cuando yo creo que podrían ser más amplias. Por ejemplo, ¿Más amplias en qué sentido? podría haber un control preventivo en ciertos Ese es un casos. punto ¿no? fundamental. Yo creo que además Pero, porque, perdón, además porque esto de alguna manera, Pero necesitan norma para el control preventivo, disculpe que lo corte. yo creo que sí. Hubo un caso en Centroamérica en que sin tener